de Psicopatología General, Hospital Víctor Larco Herrera. Primer módulo, Generalidades y Psicopatograma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya, para los que estén de manera presencial, son buenas tardes. Yo soy Donald Cabrera, soy el jefe del curso de Psicopatología General. Vamos a empezar con lo que viene a ser la serie de ponencias del primer módulo, que básicamente viene a ser generalidades y psicopatograma. En este sentido, vamos a empezar con lo que viene a ser las bases o las definiciones que nosotros vamos a necesitar para poder comprender o conocer lo que es la psicopatología en sí. Ya, por ende, vamos a empezar con el tema de psicopatología descriptiva y fenomenológica. Este capítulo, ya, va a estar orientado en tres contenidos. Primero vamos a hacer una introducción breve, algo no conciso diría, pero sí necesario y elemental para que ustedes puedan comprender el motivo por el cual nosotros empleamos la psicopatología. En la segunda parte vamos a ver lo que es psicopatología descriptiva y conocer por qué existe y por qué nos importa tanto saberla. Y la tercera es una de las más desconcertantes, tal vez al principio, y de las más complejas, pero es importante que empiecen a empaparse con ella, que es la psicopatología fenomenológica, que viene a ser el uso de todos los constructos que vamos a tener para poder comprender mejor esta visión. Y a la par, vamos a usar, por ejemplo, en este caso a Jaspers, uno de los psicopatólogos más importantes de la historia, con una de sus frases que nos alude no solo como psiquiatras, sino como médicos. ¿Ya? Él nos menciona que la separación de la observación y el juicio de valor es algo que debe requerirse para que todo psicopatólogo haga su trabajo, básicamente para que cualquier persona aborde a alguien dentro de lo que viene a ser salud. ¿En qué sentido va todo esto y por qué es importante recordarlo en este momento? Porque cuando nosotros hacemos abordajes, cuando nosotros tratamos a una persona doliente, a una persona que está sufriendo por algún tipo de situación, tenemos que hacer una descontextualización del contexto moral de la misma. O sea, no puedo influirme en base a mis preceptos morales para su atención, puesto que esto sesgaría mi abordaje y mi observación no sería la adecuada, la idónea, ni tampoco imparcial para poder tener un juicio adecuado en base a la descripción patológica que voy a hacer para poder llegar a un diagnóstico. Es súper importante mencionar esto porque va a ser una de las bases principales que nosotros vamos a utilizar en el momento de realizar una entrevista. ¿Ya? Con esta premisa vamos a empezar la primera parte con lo que viene a ser la introducción y una pregunta pequeña pero a la vez muy grande que es ¿qué es psicopatología? ¿Ya? Para poder comprender qué es psicopatología tenemos que saber que tiene muchas definiciones. Dentro de estas, una de las primeras que nos habla de psicopatología nos menciona que es una ciencia básica que nutre a la psiquiatría. Es básicamente una forma con la cual la psiquiatría va a estar nutrida o va a requerir soporte para poder expresarse. ¿De qué manera? Nosotros cuando nos referimos a la psicopatología lo hacemos a través de un término polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de lo que se conocería en medicina como semiología, en este caso como semiología psiquiátrica. Por ende, para nosotros psicopatología va a ser, entre comillas, el símil de lo que es la semiología psiquiátrica. Y como tal, estaríamos hablando de algo que está relacionado a terminología que nos permite hacer descripciones. Sí, en ese sentido, nuevamente vamos a usar una frase interesante en la cual cuando nosotros nos referimos a estas descripciones no simplemente estamos hablando de lo que corresponde con el paciente, sino básicamente estamos tratando de comprender su mundo interior, la forma con la cual este vivencia, nota, denota observa el mundo, que es básicamente individual para cada uno, y en base a esto poder tener una descripción pura y ascética, ¿ya? De lo que estamos observando. Es tratar de reflejar lo que nos menciona el paciente de la manera más completa, más exacta, ¿ya? Y más útil posible, enfatizando la parte de poder empatizar con el paciente con la finalidad de poder comprender no solo lo que nos está relatando, sino el por qué y el cómo llegó a esto, a expresarse a través de las vivencias que él ha tenido. En ese sentido, el objetivo de la psicopatología vendría a ser básicamente el acontecer psíquico del paciente y el poder no solo describir su vivenciar, sino poder indagar
entender y comprender las causas por las cuales este tipo de manifestación se expresa en esta persona de manera objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, observe una alucinación, esté delante de un delirio, esté delante de una alteración, por ejemplo, no sé, de la voluntad, por ejemplo, con una hipobulia, yo no me voy a quedar solo en que es una hipobulia, es un delirio, es una alucinación, sino voy a comprender por qué en esta persona se manifiesta esto, por qué precisamente en este momento, en este espacio de su vida, expresa esas características esa persona. Para eso, lo que yo voy a usar van a ser dos características. Voy a usar lo que es la psicopatología descriptiva, voy a usar la psicopatología fenomenológica y tengo que comprender ambas, ¿sí? Por ende, dentro de esta pequeña introducción que estamos haciendo, vamos a conocer a una por una de estas dos. Vamos a empezar en ese sentido con la segunda parte de ello, que viene a ser la psicopatología descriptiva, con una frase pequeñita que es básicamente conocer y saber. ¿Qué es psicopatología descriptiva? Para esto nos vamos a basar en otro pensador muy importante dentro del mundo psiquiátrico, en este caso por Germán Berríos, peruano como nosotros, que nos menciona dentro de una de sus obras más grandes, que es Historia de los síntomas de los trastornos mentales, ya la psicopatología descriptiva del siglo XIX. Él nos dice, la psicopatología descriptiva puede definirse como un sistema descriptivo y cognitivo ideado para captar aspectos de la conducta anormal, aplicando palabras o segmentos del habla y la acción. ¿Qué nos trata de dar a entender Germán Berríos con esta frase? Primero, puntos importantes. Nos menciona que la psicopatología descriptiva es un sistema. Al ser un sistema tiene partes y tiene caracterizaciones y normas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar un conjunto de cosas, ¿sí? Que en este caso tienen una función, como alude su nombre, describir, nombrar o poder expresar ciertas características que vamos a observar, en este caso relacionadas a la conducta normal del ser humano. ¿Sí? Las cuales vamos a identificar en base a palabras. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir de manera redundante Germán Berríos? Que cuando nosotros hablamos de psicopatología descriptiva, estamos hablando del lenguaje que vamos a usar en psiquiatría para poder definir o poder relatar las manifestaciones que vamos a observar en relación a la conducta de las personas con las cuales estamos interactuando. Para esto, ¿sí? Yo voy a necesitar que estas descripciones, por un lado, sean fundamentadas, o sea, voy a necesitar un fundamento lógico, un fundamento basado en evidencia, que yo pueda comprender, que yo pueda haber observado, ¿sí? Y esto expresarlo a través de un sistema semántico. ¿Por qué un sistema semántico? Porque voy a necesitar normas que puedan ser comprendidas por otras personas. La idea de que yo pueda describir, conocer y ayudar a una persona es que esto se pueda replicar y por otro lado, otro grupo de personas puedan comprender y entender lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy mencionando y el motivo por el cual lo estoy haciendo de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que digamos, si yo evalúo a una persona, la descripción que yo dé de la evaluación pueda ser leída por, digamos, una persona en otra ciudad o en otro país y pueda comprender lo que yo he visto en ese momento, pueda llevarse la imagen, la fotografía, básicamente el video de lo que yo hice en ese momento y pueda como que observar al paciente, así no lo tenga presente. Incluso si se tuviera que hacer en otro idioma, se pueda replicar de esa manera. En ese sentido, para que yo pueda fundamentar esto, voy a basarme en la observación, en lo que yo puedo apreciar del paciente, en todo lo que yo puedo objetivar en mi entrevista, ¿sí? De esa manera yo pueda conocer lo que estoy viendo y esto poder registrarlo de una manera exacta, adecuada, con la cual yo voy a poder validar, yo voy a poder manejar estas características y de esta manera no solo poder yo ayudar a la persona, sino que ese conocimiento perdure para por otras personas. Y de esta manera yo pueda estructurar una epidemiología, una estadística de los eventos que estoy viendo. Y de esa manera se pueda tener una relevancia y problematizar esta situación en el contexto social en el cual vivo y que se pueda tomar la relevancia de lo que estamos observando. Con esto yo quiero decir que al hacer esta descripción psicopatológica, yo pueda generar definiciones operacionales medibles, objetivables, ¿sí? Calculables, que me permitan hacer esa estructura
que me va a facilitar un orden y voy a poder diseñar elementos que voy a usar para definir epidemiología. Por ende, va a existir lo que es el DSM y el CIE, ¿sí? En este caso, el DSM-5 en nuestra actualidad y lo que viene a ser el CIE-11, ¿sí? Que son dos ramas diferentes, una americana y la otra propia de la OMS, para poder definir y expresar a nivel estadístico, escúchese bien, estadístico, las manifestaciones que estoy evidenciando, no clínico, estadístico. Lo repito nuevamente, ¿ya? Pero el problema de muchas veces de esta concepción es que la descripción que yo voy a dar es del evento, de la entrevista, de lo que yo estoy viendo con mi paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo voy a enviar a estas personas no es toda esa gráfica grande que les mencioné al principio, sino va a ser la fotografía del evento, una visión plana del suceso. Esto porque es importante mencionarlo, porque yo estoy describiendo lo que observo, lo que me relatan, y esa observación básicamente me va a dar síntomas como entidad estable, pero más no siempre los síntomas son estables, pueden aparecer, desaparecer, tener formas en las cuales van a ondear y limitarse y extrapolarse a otras funciones, y por eso es importante tener esta concepción, porque esta fotografía que voy a dar muchas veces no va a ser el diagnóstico, va a manifestarme o va a expresarme lo que el paciente tiene en ese momento y voy a probablemente necesitar un poco más datos o más cosas o más concepciones. Pero para que yo pueda entender eso, vamos a ver un poquito más adelante. Regresando básicamente a lo que nos ataña, que es psicopatología descriptiva. Como les mencionaba, básicamente es el lenguaje psiquiátrico. Y como hablamos del lenguaje psiquiátrico, este va a tener características. Primero, una léxica, que quiere decir que son palabras que yo voy a emplear, ¿sí? Y estas van a su vez tener características que van a ser segmentos. ¿Qué segmentos? Voy a desglosar, voy a fracturar, voy a romper lo que viene a ser la conducta de una persona para en base a ciertos grupos, en este caso lo que llamamos funciones mentales, a través de lo que se va a conocer un poquito más adelante por ustedes como psicopatograma, ¿ya? Vamos a describir lo que viene a ser función por función, ¿no? O sea, a nivel de conciencia, a nivel de orientación, a nivel de lenguaje, a nivel de pensamiento, a nivel de percepción, de volición, de afectividad que expresa el paciente, ¿sí? Básicamente deconstruimos ya a la persona, delineamos y estructuramos o construimos denominaciones para lo que a ella le ocurra y de esa manera yo puedo recopilar esa información, ¿sí? Y si yo puedo recopilarla y puedo romperla, fracturarla, significa que yo puedo sistematizarla. Recuerdan la palabra que usamos al principio, es un sistema. Yo voy a sistematizar esta y si yo sistematizo esto, yo lo puedo medir. Y si yo lo puedo medir, significa que cuando yo aborde un síntoma, yo voy a poder calcular su duración, su vivacidad, su severidad o las características propias de esta. Como cuando uno aborda dolor, por ejemplo, cuando nosotros vemos dolor, buscamos tipo de dolor, intensidad de dolor, ubicación del dolor, qué lo aumenta, qué lo disminuye, en qué momento del día se presenta, a dónde irradia, ¿sí? Que son sus características descriptivas del dolor. En este caso, por ejemplo, con las alucinaciones, en qué momento del día se presentan, dónde las escucha, qué características tiene, las escucha dentro de usted, las escucha fuera de usted. Digamos, si son voces, reconoce la voz, es la voz de un anciano, de un adulto, de una niña, de una mujer, de un hombre, qué cosas le dicen, son sonidos, son palabras, es música, es ruido, lo logra describir o no, se acompaña de otras características, por ejemplo, si fueran, no sé, alucinaciones visuales, qué características el color tiene, si se ve atenuado, si reconoce todos los colores, si puede verlo en profundidad, en qué momento del día se presenta y todo ese tipo de concepciones. O sea, a nosotros nos importa describir y poder reconocer lo que se pueda con mejor caracterización, o sea, con mayor cantidad de información, con la finalidad de que de esa forma yo pueda comprender por un lado el síntoma y dos, pueda definirlo de una manera mucho más exacta para que cuando llegue a la parte de comprender e interpretar, yo sepa que estoy viendo y pueda hacer una diferenciación, por ejemplo, saber, por ejemplo, que esa alucinación tiene un origen convulsivo y no un origen psicótico o disociativo, ¿sí? O sea, poder hacer esa diferencia. En ese sentido, cuando yo voy a hacer esto, busco estandarizar y validar lo que les mencionaba hace un momento. Estandarizo y valido con la finalidad de que pueda extrapolarlo a sistemas que se puedan usar internacionalmente y pueda ser medible en otros países. Básicamente estoy hilando, ¿sí? Estoy poniendo puntada por puntada a ese bonito tapete, a ese bonito lienzo que va a ser el cuadro patológico que estoy describiendo.
¿Ya? Con toda esa introducción, diría yo, vamos a la parte más interesante de lo que nos trae el día de hoy, que viene a ser la psicopatología fenomenológica, ¿ya? Que básicamente es observar y comprender el mundo de nuestros pacientes. Esto es muy interesante porque viene a ser un compendio de todo lo que hemos mencionado hasta este momento, con la finalidad de que se pueda entender y se pueda racionalizar los eventos que llevan a la persona a este tipo de situación. En ese sentido, tenemos que comprender dos cosas. Cuando hablamos de psicopatología fenomenológica, aparece la palabra fenomenología, ¿ya? Y tenemos que saber que la psicopatología fenomenológica es diferente, ¿ya? A la fenomenología de Husserl. ¿Por qué? Cuando Husserl nos habla de fenomenología, él nos habla de contemplar un fenómeno. ¿Qué es esto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo súper sencillo de los más cotidianos. Ustedes en su ventana observando un atardecer y viendo cómo el sol se oculta, notando cómo la temperatura disminuye, la sensación del viento tal vez en su rostro, los sonidos, por ejemplo, que van cambiando tal vez al pasar de los coches, cómo disminuye la luz, ¿sí? Básicamente lo que hacen es contemplar el fenómeno, o sea, están observando un atardecer. Más nuestros sentidos, nuestro análisis tiene limitaciones biológicas. Por ejemplo, los perros captan más sonidos y más olores que nosotros. Algunas aves tienen percepción de más colores que nosotros. Nosotros no podemos contemplar absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha información que nosotros no llegamos a asimilar. Por ende, nosotros nunca vamos a entender un fenómeno. Lo contemplamos, podemos ver sus resultados, mas no lo vamos a comprender por completo. ¿Ya? La fenomenología de Husserl nos habla de eso. Nosotros no comprendemos un fenómeno, lo vivimos y queda ahí. Pero lo que viene a ser la psicopatología fenomenológica o el jasperismo, o sea, la expresión jasperiana de esta, rompe ese esquema, porque va a un método, a algo que yo voy a usar para describir un fenómeno. ¿Ya? Lo que hace Jasper es una reducción de la fenomenología de Husserl. La usa como base para usarla como herramienta para describir un objeto. Yo lo contemplo, sí, pero uso todas las herramientas que yo tengo, que en este caso son mis sentidos, para poder conocerlo. Y uso mi razonamiento, ¿sí? Para poder entender de dónde vino, cómo se concibió y de dónde aparece. ¿Ya? Esa es la definición que diferencia la psicopatología fenomenológica de la fenomenología normal y por ende es la que nosotros vamos a usar. ¿Ya? Con ese sentido, tenemos muchas cosas que vamos a comprender, entre comillas, gracias a esta definición. La psicopatología fenomenológica, entonces, va a describir un fenómeno. Cuando nosotros describimos un fenómeno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Vamos a usar de base, por ejemplo, el sistema circulatorio, en este caso solo los vasos, por ejemplo. Ya, yo tengo una arteria, la arteria tiene paredes, ¿no? Sí, sí, tiene paredes y tiene un contenido, que en este caso viene a ser la sangre, sí, con sus células, el plasma, ¿ya? Las paredes, ya, básicamente vienen a ser el continente, ¿ya? De los vasos, como ustedes bien saben, por medicina, ¿ya? Y el contenido viene a ser todo ese líquido cambiante, que se modifica, que se transforma constantemente. ¿Qué quiere decir? Que por más que la sangre va a variar dependiendo de su composición, porque biológicamente va a ir cambiando, incluso durante el día va a ir modificándose bajo ciertas situaciones, los vasos generalmente van a permanecer estables, van a ser constantes. En ese sentido, cuando nosotros nos enfocamos en un paciente, vamos a buscar este continente, el vaso, ya no la sangre. La sangre nos puede dar una idea de cómo se encuentra, qué características tiene, pero el vaso nos va a describir de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? En ese sentido, cuando nosotros vemos la psicopatología fenomenológica, vamos a centrarnos en este continente, en esta forma, en la esencia, ¿sí? Que básicamente es necesaria y universal, que va a persistir con el tiempo, que es la que yo voy a describir y la que voy a entender, la que voy a buscar delinear, y el contenido va a ser lo que le va a dar la sustancia para que a la larga yo la logre comprender y de esa manera yo pueda intuir o estructurar lo que se conoce como reducción fenomenológica. ¿Qué viene a ser esta?
de todos los datos que el paciente me va a dar, de todas las cosas que yo voy a emplear para poder ayudar a esta persona, ¿sí? Voy a tener ciertas características o ciertas partes que van a ser más importantes, las que yo voy a poder delimitar en base a mi psicopatología descriptiva. Esos datos, esas características basadas en manifestaciones de lo que viene a ser la conciencia, las manifestaciones que voy a registrar de mi examen mental, ya va a ser mi esencia y tengo que describirlas bien. La reducción fenomenológica consiste en poder encontrar esta, ya, y poder diferenciar y estructurar el vivenciar de la persona a través de estas formas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Vamos a entender esta haciendo repasos pequeños al pensamiento de Jaspers y de algunas otras personas importantes durante esta ponencia. Y una de las cosas que nos menciona Jasper, por ejemplo, para poder comprender esto que les acabo de mencionar, es sobre la fenomenología. Él nos dice que tiene la función de presentarnos intuitivamente los estados psíquicos que experimenta el enfermo, ¿sí? De considerar, según sus condiciones, afinidad, de delimitarlos y de distinguirlos estrictamente basados en términos precisos. O sea, él nos menciona que para que yo pueda comprender esto, para que pueda hacer esa reducción fenomenológica, para que yo pueda comprender a la persona, voy a basarme en lo que la persona me va a decir, en la forma con la cual él la está interpretando y lo está viviendo. Esto me va a dar a entender que yo tengo que conectarme con la persona para poder comprenderlo. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda captar esta vivencia, voy a usar herramientas. En este caso vamos a usar 4. Primero, la que conocimos al inicio, la descripción, ¿sí? Las manifestaciones de la conciencia, cómo se van a describir, cómo las voy a conocer. Por otro lado, el procedimiento empírico, que en este caso viene a ser la entrevista, el diálogo directo que voy a tener con la persona, la forma con la cual me voy a acercar, que vamos a ver mucho más adelante dentro del curso, también técnicas de entrevista, ¿sí? Y por otro lado, la empatía o el rapport, ya la forma de la interpretación afectiva que voy a tener con el paciente para poder dar a llegar a entender lo que viene a ser sus vivencias y poder comprender por qué está manifestando esto en este momento. ¿Sí? En base a esto, nosotros vamos a buscar síntomas que vamos a encontrar o incluso que vamos a provocar, ¿sí? Buscando autodescripciones y confidencias de nuestros pacientes con la finalidad de poder ayudarlos, de poder describir esta situación y de esa manera poder manejarla. Para esto, nosotros vamos a usar ciertas características y básicamente nuestro abordaje hacia el paciente, esa cercanía que vamos a buscar con nuestra entrevista, va a ser la piedra angular de nuestra psicopatología fenomenológica. ¿Nos importa mucho? Claro, porque depende del paciente. Porque esta cercanía que vamos a tener, ¿qué va a hacer? Que vamos a buscar que el paciente nos relate y nos describa lo que le ocurre sin interferir en la forma con la cual él estructura su vivencia. Vamos a dejar que él nos diga qué ha pasado y nosotros en base a la forma con la cual él ve ese mundo, recopilar los datos que sean necesarios e incidir en ellos para poder buscar la comprensión de estas vivencias, las representaciones, las interpretaciones y la contemplación incluso intuitiva que vamos a tener de lo que nos dice el paciente para que de esta forma nosotros podamos identificar fenómenos, ¿sí? Ya sean subjetivos o objetivos que vamos a analizar. Básicamente los fenómenos subjetivos que nos menciona el paciente vamos a tener que interpretarlos en base a analogías y cotejarlos tal vez con él, mientras que los fenómenos objetivos vamos a evidenciarlos de manera notoria, como por ejemplo manifestaciones físicas ansiosas, características de la fase del paciente, la postura, mientras que por ejemplo ideas como delirios, pseudopercepciones van a tener que ser interpretadas muchas veces en base a lo que él nos menciona. Esto es interesante porque, en otras palabras, la piedra angular en la cual nosotros vamos a validar nuestro abordaje depende del juicio psicológico del paciente. Y aquí les dejo una duda muy interesante que tal vez al final del curso se resuelva. ¿Es realmente correcto lo que hacemos? ¿Estamos evaluando de manera adecuada a la persona? ¿Estos cambios se deben decir de esa forma o no? Ya es una duda muy grande que muchas veces uno cuando empieza a manejar pacientes con alteración de juicio de la realidad o con cambios en el comportamiento habitual, llega a presentarse en algún momento de nuestras vidas. Y por eso se las planteo en este caso yo, ahora al inicio tal vez de esta aventura. ¿Ya? Con esta premisa, regresemos a lo que le mencionaba hace un momento, la forma y el contenido.
¿sí? ¿Por qué es importante señalar esto? Vamos a basarnos nuevamente en Jaspers, ¿ya? Él nos dice, por ejemplo, en toda vida psíquica siempre hay un sujeto dirigido a algo objetivo, ¿ya? A estos objetivos, a esto subjetivo se le llama contenido de la vida psíquica. En cambio, a la manera con la cual el individuo tiene ese objeto se le llama forma. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre las manifestaciones que la persona va a vivenciar en base a lo que ocurre en su contexto va a ser la forma con la cual ocurre, pero la manera en la cual la persona lo interpreta o el contexto en el cual se da probablemente va a estar relacionado a lo que es el contenido de lo que está pasando. ¿Ya? En ese sentido, al describir un fenómeno, tenemos que tener en cuenta lo que les mencionaba, ¿no? La forma y el contenido. Y por ende, la forma la vamos a interpretar, la vamos a entender como las percepciones, las representaciones, los actos de juicio, los sentimientos, los instintos o la conciencia del yo, del self, de la persona, mientras que el contenido viene a ser esa percepción engañosa que puede ser un hombre, que en realidad es un árbol, es una figura amenazante, por ejemplo, que uno ve, o un paisaje tranquilo, esa definición es ese adjetivo que se le da a eso que se está observando, viene a ser el contenido porque es la forma con la cual la persona lo interpreta en base a sus vivencias, ¿no? Y eso nos importa muchísimo. Por ende, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nos referimos a la observación de un fenómeno, cuando buscamos la descripción de la vida psíquica del individuo, nos vamos a centrar únicamente en la forma, porque es lo que nos va a ayudar a poder ordenar el cuadro que estamos viendo para poder hacer una interpretación del mismo y de esa manera llegar a conocerlo. Esto nos da un espacio grande para poder manejar al paciente, porque en base a esto y a delimitar, por ejemplo, qué es lo que estoy observando yo al hacer una línea de qué está pasando y por qué ha ocurrido esto, recién voy a poder yo usar el contenido, porque este va a modificar esa vivencia y de esta manera le va a dar cierto peso a la vida psíquica y va a dar una comprensión más amplia, ¿sí?, de esta situación. Y dentro de lo que viene a ser la psicopatología fenomenológica, rompe ese esquema pequeño que nos daba la psicopatología descriptiva, que básicamente era nombrarla, y nos ayuda a comprender y explicar la vivencia. ¿A través de qué? Engranes que van a irse moviendo para que nosotros podamos comprender lo que es lo subjetivo y por otro lado lleguemos a explicar lo que hemos objetivado. Básicamente entender, entre comillas, lo que le ha pasado al paciente y de esta manera poder conocer por qué está pasando esto, por qué está viviendo esto, de dónde salió esto y por qué se presenta. En base a eso vamos a tener un término que nos va a acompañar casi hasta el final, que vienen a ser las reacciones comprensibles de la persona. La primera lo vamos a entender como comprensión estática o fenomenológica, que básicamente viene a ser el revivir de la vivencia de esta persona, empatizar con lo que está pasando y en base a la concepción, a la vivencia de la propia persona, darle un entendimiento. Y por otro lado vamos a tener la comprensión genética o dinámica, que básicamente viene a ser que estas vivencias que esta persona tiene van a tener una reacción lógica dentro del contexto sociocultural de la persona. Quiere decir que si esta persona ha vivido en un lugar muy violento, su reacción va a ser violenta. Si la persona ha vivido en un lugar donde cuando se asustan las personas comen pollo frito, la persona va a comer pollo frito. Pero digamos, si yo no vivo en ese lugar donde las personas que al asustarse comen pollo frito, yo no voy a comprender por qué está comiendo pollo frito. ¿Ya? Es algo bastante burdo lo que acabo de expresar, pero es una forma de entender por qué estas reacciones están sujetas a los cambios adaptativos, maladaptativos o desadaptativos que va a tener la persona a lo largo de su vida. Y por ende van a ser cambiantes porque están presas o son presas de lo que viene a ser el aprendizaje propio del ser humano en base a su vivenciar diario. Pero por otro lado también están las reacciones incomprensibles. Esto apareció aquí. Básicamente, ¿qué será? Vamos a verlo un poquito más adelante, ¿ya? Porque para que podamos comprender un poco más lo que son las reacciones, vamos a tener que tomar en cuenta tres conceptos. Lo que vienen a ser el proceso, el desarrollo y, como mencionábamos, la reacción, que es lo que hemos estado conversando hace un momento, ¿ya? ¿Qué es el proceso? El proceso básicamente viene a ser un suceso, un evento que va a cambiar el desarrollo normal de la vida de un ser, de un individuo, de un ser humano.
¿Qué quiere decir? Va a haber ciertas situaciones, ciertos cuadros o ciertas manifestaciones que van a conllevar que el desarrollo normal de la persona se obstaculice o se modifique. Va a romper el curso normal de su desenvolvimiento social. En otras palabras, va a transponer, va a transformar, va a modificar, va a descomponer el proceso normal del desarrollo de un individuo. Por ejemplo, si esta línea horizontal delimita el desarrollo normal de una persona, ante un suceso importante va a haber una modificación leve a ese patrón normal. ¿Se dan cuenta? Se mantiene en el mismo eje, pero va redireccionándose, ¿no? Ya no está en la misma axis, sino está un poquito más arriba, pero tiene el mismo eje, ¿ya? Pero esta situación intensa, que esta crisis, nosotros la vamos a conocer como el nombre de fase. Cuando ustedes ven un paciente que desarrolla un cuadro agudo, eso es una fase, ¿ya? Que va a ser la que va a anteceder el cambio, una crisis, un evento intenso. Después de esta, muchas veces van a haber modificaciones buscando readaptarse debido a esta crisis. Y en algunos momentos va a haber empeoramiento y después va a disminuir la sintomatología y va a regresar o va a tratar de acercarse lo más posible a lo normal. Ya va a ser un proceso de progresión. Los procesos nos hablan de progresiones. En este caso, esas crisis que vamos a denominar brotes, ¿sí? Van a causar que cada vez nos alejemos más de esa axis normal, un rumbo a algo que nosotros llamamos proceso, ¿ya? Hay muchas teorías sobre varias patologías en relación a estos cambios. Ya algunas han sido muy discutidas, algunas se mantienen, pero básicamente lo que nos da a entender es que las situaciones que vivimos van a modificar nuestro quehacer diario. Puede ocurrir alguna tan intensa, desestructurar el comportamiento previo de una persona y generar un comportamiento completamente diferente y anormal. Básicamente el proceso se ciña a eso. A diferencia del desarrollo. El desarrollo no hace ese cambio tan súbito que nosotros observamos en el proceso. Es un cambio más secuencial. Es un cambio relacionado a modificaciones propias del comportamiento del ser humano, lo que antiguamente se conocía como cambios a nivel del carácter. Determinadas circunstancias vitales van a hipertrofiar, van a modificar la percepción del entorno, haciendo que sea aversivo a ciertas situaciones o que se genere cierto rechazo o formas de evitación de cierto tipo de contextos. En ese sentido, puede generar ideas sobrevaloradas, por ejemplo, ante ciertas situaciones que pueden conllevar con el tiempo al desarrollo de ideas delirantes, que se pueden estructurar de tal modo que se vinculen directamente con la personalidad de esta persona y se unan al unísono y por ende la persona desarrolle su realidad y su mundo en base a estas premisas. Y por otro lado, la tercera parte, que es la reacción, viene a ser la conmoción afectiva en parte comprensible de estas vivencias. O sea, la crisis misma se va a expresar de ciertas formas. La reacción es esa expresión de esa crisis, ¿ya? Y esta la vamos a entender porque para poder comprenderla muchas veces va a ser difícil y no necesariamente vamos a lograrlo si no conocemos todo el contexto y toda la historia de nuestro paciente, porque estos estados son muy cambiantes. Incluso para conocerlos vamos a tener tipos de reacciones. ¿Ya? Lo que nosotros conocemos como reacciones, por ejemplo, legítimas, lo que vamos a conocer como reacciones patológicas, ¿sí? Que van a ser características o manifestaciones que se van a dar dentro de este tipo de situaciones difíciles que una persona vive. Por ejemplo, las reacciones legítimas están relacionadas a un contenido ya comprensible en el entorno y depende del curso casual, ¿no? Por ejemplo, me despiden, me voy a poner mal, es lo normal, ¿no? Me peleo con alguien, me voy a sentir incómodo, gano la lotería, me voy a emocionar, ¿ya? Son reacciones que yo puedo entender. O sea, ocurre un evento que se comprende por todas las personas y que por ende se tiene o se espera una respuesta del mismo. Es súper entendible, es súper sencilla esa parte. El problema viene con las reacciones patológicas, porque estas son incomprensibles o son desproporcionadas. Le piso la cola a un gato y me desmayo, convulsiono y me olvido quién soy. Por ejemplo, eso para muchos no va a tener sentido, va a ser incomprensible, va a ser muy desproporcionado a la vivencia que se espera y por ende no lo logro entender. Para poder comprender estas vivencias, tenemos que situarlas en partes. Estas partes fueron estudiadas por muchas personas, he cogido las dos más importantes y las más completas, en este caso porque nos estamos basando en Jaspers y porque estamos usando a uno de sus alumnos, que es Schneider.
¿ya? Es importante que Jaspers, al describir, por ejemplo, lo que vienen a ser las reacciones, nos mencionaba que eran manifestaciones comprensibles, o sea, de vivencias en base al contenido, ¿ya? Causales porque son extraconscientes, o sea, debidas a cosas del entorno, y que tienen un factor pronóstico, o sea, que es una alteración pasajera que va a generar un cambio y después se regula. Jaspers nos lo mencionaba de esa forma. Escogí a Schneider porque Schneider nos va a dar a entender básicamente cómo se dan estas reacciones. En base a esto, Schneider, por ejemplo, nos va a mencionar lo que es el vivenciar en base a lo que es el evento, o sea, la vivencia, el evento, el contexto, la situación que está pasando del paciente, no solo en lo que está pasando en este momento, sino el contexto que lo ha llevado a que reaccione de esa manera, el contenido en base a esto, que es la reacción comprensible en base a la causa, o sea, en base a su contexto, su cultura, cómo reacciona, por ejemplo, lo que les decía del pollo frito, ¿ya? Y la situación, que esto tiene un momento, una duración y termina. Y eso va a generar cambios. Si se dan cuenta, la de Schneider es un poquito más amplia que la de Jasper porque contempla ese preconcepto de la persona en base a su contexto sociocultural y su época. ¿Ya? ¿Esto qué va a llevar? Que las reacciones patológicas tengan manifestaciones que se caractericen no solo por lo que nos mencionan, sino por algo que se llama fondo no vivido y trasfondo vivido. ¿Qué es esto? Les pongo un contexto simplemente para darles un ejemplo. Si les interesa, pueden buscarlo, por ejemplo, en la bibliografía que está al pie de cada una de estas diapositivas para que puedan indagar un poco más. Pero, ¿qué es el fondo de lo vivido y el trasfondo de lo vivido? Un ejemplo. Yo me peleo con un francés, una persona de Francia, y lo odio porque me hizo mucho daño. ¿Eso qué va a conllevar? A que cuando yo vea una persona con sus mismas características en base a lo que he vivido, voy a reaccionar y decir, ah, esto me hace daño, no me voy a acercar a esa persona y le voy a tener desconfianza, porque aprendí que ese tipo de personas son peligrosas. En base a lo que yo he vivido, se da un trasfondo, el trasfondo de lo vivido, que me da a entender que esas personas son inadecuadas. Pero por otro lado, yo no conozco a los franceses, ¿sí o no? Solo he tenido una experiencia con uno, en esta situación hipotética, claro. Odio Francia, porque todos son iguales, y lo generalizo. Esa generalización, por ejemplo, de algo que ya va a mucho más, o sea, no solo a la descripción propia de esa persona, va al trasfondo de lo no vivido. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo paso una reacción patológica, puedo, en base a algo que no ha pasado, sentirme mal con otras personas sin que eso ocurra, o en base a una experiencia previa, también sentirme incómodo y de esa manera también tener una reacción desproporcionada. Porque yo no debería odiar a personas que tengan, por ejemplo, barba y bigote como esa persona, o que tengan, por ejemplo, ascendencia de ese país. O, por ejemplo, odiar a sus símbolos, ¿no? Como la Torre Eiffel, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a reacciones patológicas. Dentro de estos tipos, y hablando de estas reacciones, tenemos una cúspide, la psicosis solamente desencadenada o espontánea. ¿Qué pasa cuando esto llega a un extremo? Que se rompe el juicio de la realidad, ¿ya? Y se manifiesta ya de manera completamente incomprensible la situación que está viviendo. O sea, no tiene lógica lo que está pasando, no debería ocurrir, ¿ya? Para que yo pueda comprender estas vivencias incomprensibles, suena bastante gracioso, ¿ya? Voy a tener que cualificarlas y voy a tener que cuantificarlas. Cuando yo las cualifico, voy a ver que son reacciones desproporcionadas a la situación y cuando las cuantifico, voy a ver que son extrañas, o sea que no deberían pasar. Y estas caracterizaciones van a hacer que cuando yo me encuentre frente a ese tipo de eventos, tenga que comprender cómo se da una reacción, ¿sí? En ese sentido, tengo que comprender cómo se dan las reacciones. ¿Por qué? Porque las reacciones, por un lado, van a tener una medida de magnitud, o sea, cierta intensidad. Por otro lado, van a tener un sentido de utilidad. Entiéndase la palabra de psicosis como alejado del juicio de realidad normal. Ya, básicamente, yo busco satisfacer un deseo, tiene una utilidad el cambio de percepción del entorno que yo tengo. Y por otro lado, el contenido, que básicamente es un escape a una responsabilidad o me ayuda. En ese sentido, cuando yo veo este tipo de reacciones ya a lo psicótico, tienen un motivo por el cual yo las voy a utilizar. Esa paranoia que tengo con mi vecino porque me puede matar, me aleja de mi vecino y por ende me aleja del potencial peligro que yo contemplo en base a su existencia. Ese tipo de idea en el cual yo soy un dios, voy a salvarlos a todos, me ayuda en el sentido de que de esa manera yo puedo ayudar a mi entorno y probablemente a las personas que dependen de mí. ¿Sí? Y con esto, o sea, con todas estas premisas, vamos a llevarnos a lo que es el modelo de diátesis-estrés. Sé que esta parte se sale un poco de la temática de lo que es psicopatología, pero ayuda muchísimo. No lo voy a explicar en este momento, se los voy a dejar en la lámina. Ayuda muchísimo a comprender cómo nuestras vivencias, que se estructuran desde
antes que nada, que nosotros podemos nacer desde una etapa en la cual estamos en nuestro desarrollo embrionario, incluso desde la estructuración del cigoto, sirven para que en base a los factores de vivencia que nosotros tenemos, la forma con la cual nos expresamos en el mundo y nos desarrollamos, ¿sí? Se den modificaciones que a la larga van a conllevar a que éstas se expresen en base a estresores sociales. Si se dan cuenta, el modelo de atesis-estrés nos está expresando esta forma con la cual se va a estructurar los desarrollos, lo que va a estructurarles los procesos y las manifestaciones por las cuales las reacciones comprensibles o incomprensibles a la larga pueden detonar una patología, ya con un sustrato más neurobiológico y con manifestaciones medibles que básicamente vienen a ser las expresiones psicopatológicas que podemos ver, por ejemplo, en la parte basal de esta diapositiva. ¿Ya? Con toda esta idea y este preámbulo, ¿ya? Les damos la bienvenida al primer curso grande de lo que es psicopatología general del Hospital Víctor Larco Herrera. Si habría alguna pregunta, si tendrían alguna duda, no duden en escribirnos o si están escritos en el correo o usar los foros, por favor. También tienen lo que vienen a ser nuestras redes sociales, donde también vamos a estar subiendo la información de este curso. Y bueno, le doy pase a Donald, que soy yo, pero que estoy de manera física en el curso con ustedes, ¿ya? Y me despido de esta manera. Muchísimas gracias por su atención. Le doy pase a mi parte física. Cuídense mucho. Hasta luego.